ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Enseñando Jesús a sus discípulos, les decía: sean misericordiosos como es misericordioso su Padre. No censuren a las demás personas y no los censurarán. No condenen a los demás y Él no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 36 al 38. Abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. El reto de un verdadero creyente es lograr sostenerse en la imagen de Dios. Cuando la persona logre identificarse con ese ser de la creación, habrá logrado el éxito en su vida espiritual. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 18 de marzo, año 2019. La buena nueva de Jesús de Nazaret consiste en revolucionar el pensamiento, la misma ley que ya existía en el mundo judío, lo que mismo habían predicado los profetas para acercar el mensaje a una cultura de la misericordia, una cultura del amor, una cultura del perdón, una cultura del entendimiento con los demás. ¿Cómo lograr que la vivencia de una religión no separe a las personas, sino que las una? ¿Cómo lograr que la fe y la manera de pensar de cada persona no crea conflictos en la relación con las demás personas? ¿Cómo unificar esa realidad cuando los mismos textos de la Sagrada Escritura invitan a cada ser humano a ser imagen de Dios, a recordar esa obra de la creación, ese momento tan importante en que a Dios se le ocurrió crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? El libro del Génesis, en ese capítulo primero, a partir del verso 26, dice que Dios hizo las alimañas terrestres de cada especie, las bestias de cada especie y toda sierpe del suelo de cada especie, y vio Dios que estaba bien. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que mande en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpas que serpean en la tierra. Creó Dios entonces al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y así describe el texto bíblico el origen mismo de la creación. La invitación del Nazareno a que el pensamiento retorne al ideal de Dios de haber creado a un ser humano a imagen y semejanza. Eso implica decir que imagen y semejanza es identificarse tanto con el mismo Creador. Si el Creador es compasivo, benevolente, misericordioso, la tarea de cada uno de nosotros es volver nuevamente sobre esa imagen de Dios, regresar nuevamente a la obra misma de la creación y reconocer en esa obra el éxito de la vida cristiana, de la vida espiritual, el éxito de la vida social. Nadie puede desconocer que tendrá gran éxito en la misma sociedad cuando las personas se acostumbran a no censurar a los demás, no condenar a los demás, no crucificar a los demás, a perdonar siempre y buscar los canales de la misericordia. En el mes de marzo del año 2018, el Santo Padre Francisco, durante una audiencia que concedió a los miembros de un movimiento suizo llamado Fuente de la Misericordia, y en esa ocasión
el Papa en su saludo a dicho movimiento les decía: os animo a través de la vida fraterna y con la ayuda del Espíritu Santo a hacer que crezca una cultura de la misericordia, basada como en el descubrimiento del encuentro con las demás personas. Una cultura en la que ninguna persona mire a la otra con indiferencia, ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los demás. El Papa invita a entender una cultura de la misericordia bajo el ángulo de la misma conversión, porque sería una pregunta bien interesante al que viene al caso: ¿y cómo se logra una cultura de la misericordia con los demás? ¿Cómo puede un ser humano cumplirle a Dios, que no va a censurar, no va a juzgar y no va a dañarle la vida a los demás? Tendrá que dar el paso de la conversión, y la conversión es reconocerle a Dios que verdaderamente no hemos cumplido ese mandato de la obra de la creación: ser imágenes de Dios, semejanza de Dios. Y así lo entendió también el profeta Daniel. Y en ese capítulo 9 de la profecía de Daniel, el profeta habla con Dios y le cuenta cómo está el pueblo y la comunidad. Dice el profeta: hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado abandonando tus normas y preceptos, no hemos hecho caso a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, reyes y jefes y padres de todo el pueblo. Reconocerle a Dios es comenzar un buen camino para ser esa imagen de Dios. Recuperar la imagen de aprender a ser como Dios, compasivos y misericordiosos. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de